Recordaros que un iceberg comienza en la superficie con temas que suelen ser conocidos, pero conforme va bajando hacia las profundidades, se vuelve menos conocido y en muchos casos, más perturbador. Los primeros bomberos en llegar. Los primeros bomberos se desplazaron al lugar del accidente de manera inmediata y sin ser alertados del peligro que había. Además, su vestimenta no era la adecuada, con lo cual quedaron completamente expuestos a la radiación mientras intentaban controlar el incendio. Al poco tiempo, durante las tareas de rescate, algunos ya comenzaron a sentir los efectos de la radiación. Tras esto, tuvieron que ser trasladados a un hospital especial en Moscú, donde los mantendrían aislados. A pesar de que les atendieron especialistas en radiación, no hubo nada que hacer. Tuvieron una muerte lenta y dolorosa a los pocos días. La evacuación de Pripyat. Los habitantes de Pripyat, ciudad próxima a la central nuclear, sufrieron los efectos del accidente de manera directa, pues estuvieron expuestos a la radiación durante 36 horas antes de ser evacuados. La cantidad de materiales radiactivos liberados se estima que fue unas 500 veces mayor a los liberados por la bomba atómica de Hiroshima. Muchos habitantes decían sentirse mareados, con vómitos y dolores de cabeza antes de la evacuación. 36 horas después, la mayoría de los habitantes fueron evacuados y por orden del gobierno soviético, se les reubicó. Muchos de ellos sufrieron las consecuencias de la radiación, pues no tomaron medidas preventivas como ingerir tabletas de yodo tras el desastre. Se les dijo que podrían volver a las 72 horas, pero como sabemos, eso nunca pasaría. Mascotas abandonadas. En relación con el dato anterior, durante la evacuación, solo se les permitió llevar lo estrictamente necesario, pues el tiempo era limitado. Prácticamente todas las pertenencias quedaron en los hogares y, en cuanto a las mascotas, también se les prohibió llevarlas con ellos, debido a que podían cargar con radiación en sus pelajes y transportarla a zonas seguras. Muchos dueños les pidieron a los soldados que cuidaran de ellos, pero desgraciadamente tuvieron que ser abandonados. Se dice que algunos animales corrían tras los autobuses donde fueron evacuados sus dueños, esto mientras los soldados los pateaban. Los ataúdes de plomo. En los 10 días que se tardó en taponar el escape de radiación, se dice que hubo 31 muertos. Pues bien, debido a que se expusieron a dosis miles de veces superiores a las que el cuerpo humano puede soportar durante las tareas de extinción y contención, muchos tuvieron que ser enterrados en féretros de plomo herméticos, esto debido al alto nivel de radiación que emitían sus cadáveres. Chernóbil como atracción turística. A pesar de que la radioactividad todavía está presente en Chernóbil, en el año 2010, el gobierno ucraniano abrió las puertas a la zona de exclusión y la puso a disposición del turismo. Los turistas, por un precio de entre 100 a 150 euros por día, pueden visitar los pueblos fantasma, incluyendo Pripyat o el famoso parque de atracciones que no llegó a inaugurarse, así como los animales silvestres de la zona, los cuales han ido proliferando durante los años. Las visitas no han dejado de aumentar año tras año, especialmente tras la emisión de la serie con el mismo nombre. Tal vez te estés preguntando si es seguro estar allí. Pues parece ser que los niveles actuales de radiación son lo suficientemente tolerables como para que los seres humanos pasen unas horas en ese lugar. Los ladrones de recuerdos. En este caso, hablamos de personas motivadas por la necesidad, pues en esa parte de Ucrania hay mucha gente pobre, sin ningún tipo de recurso u oportunidad. Los ladrones que puedes ver en pantalla fueron enviados a una zona de alto riesgo radiactivo, con niveles altos de radiación, arriesgándose a sufrir cáncer y otras enfermedades derivadas de la radiación, con el objetivo de robar objetos personales y de valor que fueron abandonados. Por lo que se sabe, estas personas trabajaban para otra, la cual les pagaba para robar pertenencias en zonas menos accesibles, suceso que ha ido proliferando durante los años, propiciado por la necesidad de unos y el egoísmo de otros. Los liquidadores. Los liquidadores fueron un grupo de hombres y mujeres destinados a minimizar las consecuencias del desastre nuclear. Estos equipos estaban compuestos en su mayoría por bomberos, científicos y obreros, pero también habían miembros del ejército. Durante 90 segundos, salían con palas al tejado de los reactores para retirar los escombros que se habían esparcido tras la explosión. Tras esto, las palas se enterraban, así como sus vestimentas. Una vez que un liquidador regresaba de limpiar los escombros del techo, no podía volver otra vez, pues con solo 90 segundos, el liquidador moriría dentro de un tiempo.
Sin embargo, muchos sobrevivieron. Para el personal civil no era obligatorio, pero les ofrecieron recompensas como la cancelación de realizar el servicio obligatorio militar a cambio de estar 90 segundos recogiendo escombros. Muchos aceptarían, lo que no sabían era que su destino sería fatal. Desastre nivel 7. Hay definidos una serie de criterios e indicadores para dar una información clara y concisa en caso de accidente nuclear por parte de las autoridades oficiales. Hasta el desastre de Fukushima en 2011, Chernóbil fue el único accidente que había alcanzado el máximo nivel en la escala de gravedad, siendo este el más peligroso de todos. En este nivel, se produce un impacto en las personas y el medio ambiente debido a la liberación de material radioactivo, poniendo en peligro la salud en general y el medio ambiente, necesitando de medidas de contraposición. El sarcófago. Esta estructura gigante que pueden ver en pantalla se hizo con más de 8.000 toneladas de metal. Los obreros que ensamblaron la estructura metálica hicieron turnos de 5 a 7 minutos, esto con tal de prevenir consecuencias mortales para sus vidas, pues turnos más largos podrían haberlos matado. Bajo esa estructura hay enterradas 200 toneladas de corium irradiado, 30 toneladas de polvo radiactivo y 16 toneladas de uranio y plutonio. El objetivo de este sarcófago es el de reemplazar el sarcófago antiguo, construido por los liquidadores después del accidente ocurrido en el 1986. Este nuevo sarcófago permitirá ir desmontando la antigua estructura y está pensada para durar 100 años. El desfile de la muerte. A pesar de que los soviéticos sabían de los altos niveles de radiación aún persistentes en la zona, ordenaron que se realizara el desfile del 1 de mayo, diciéndole a los habitantes que el peligro ya había pasado. Miles de personas se manifestaron por las calles de Kiev con banderas rojas y pancartas. A los pocos días del desfile, y según un periodista de la época, muchos de sus participantes murieron. Aún no se sabe la cifra exacta de fallecidos a causa de este desfile, pero el gobierno soviético admitió que fue un error, así que podemos suponer que las consecuencias fueron bastante graves. Escuadrones de liquidación. Durante las tareas de limpieza y descontaminación de las diferentes áreas, se ordenó que matasen a los animales por allí presentes, por miedo a que huyesen y se llevasen la radiación a otros lugares. Para esto, se enviaron los llamados escuadrones de liquidación. Sin duda, fue una masacre contra los animales. Sin embargo, no todos murieron. Muchos lograron sobrevivir y se acostumbraron a vivir en ese lugar desolado, a pesar de las dificultades, como el crudo invierno o enfrentar a otros depredadores, además de la radiación. Los guías recomiendan durante sus excursiones no tocar a los animales, debido a que su pelaje puede ser radioactivo. El bosque sangriento. Los pinos, árboles que abundan en la zona, adquirieron un color rojizo, lo que dio origen al nombre del bosque, y todavía hoy muchos de los árboles mantienen un color anaranjado. Este lugar es uno de los lugares más radiactivos de la Tierra, pues está a apenas a 500 metros del reactor 4 de la vieja central. Tras la catástrofe, muchos de los seres vivos que lo habitaban murieron, incluidos sus árboles. Muchas de las áreas de ese bosque todavía hoy son absolutamente intransitables para los humanos. El rastreo hecho por drones especializados identificó algunos puntos con inesperados niveles de contaminación muy elevados, como este punto al sur del bosque, el cual proviene de una unidad que se utilizó para la limpieza tras el accidente. Chernóbil de nuevo habitable. El pueblo, que fue evacuado al día siguiente de la explosión de 1986, permanece hasta día de hoy como un pueblo fantasma. Solo algunas personas mayores han vuelto a vivir allí a pesar del riesgo. De hecho, se estipula que permanecerá así por mucho tiempo más, alrededor de 24.000 años, que es lo que se estima tarda el plutonio en extinguirse. Por lo tanto, nadie que esté vivo en la actualidad vivirá para ver el pueblo habitable de nuevo. La central nuclear sueca que alertó al mundo. Cuando uno de los empleados de la planta nuclear de Forsmark, Suecia, volvía de hacer el descanso, se percató de que uno de los indicadores de radiación mostraba niveles elevados. No tenían claro dónde se había producido la fuga radioactiva, pese a que el personal de la planta recurrió a todos sus instrumentos de detección. Repasaron todos los sistemas de detección de radiación una y otra vez, pero no había nada. Finalmente, un análisis les permitió identificar que las partículas radioactivas encontradas en el césped eran específicas de las centrales nucleares soviéticas.
Tras esto, descubrieron que las partículas radioactivas habían venido transportadas por el viento, el cual había soplado desde el sureste de Suecia. Tras contactar con los soviéticos, estos dijeron que había habido un problema, pero que estaba bajo control. Los suecos, al no fiarse, informaron a las autoridades suecas. Tras esto, los soviéticos se vieron forzados a contar lo ocurrido. El cementerio de chatarra radiactiva. Tras el accidente en la planta nuclear, por entonces parte de la Unión Soviética, muchos vehículos de todo tipo se utilizaron para las labores de limpieza posteriores, para transporte de heridos o la extinción de incendios, y fueron expuestos a enormes niveles de radiación, convirtiéndose en objetos extremadamente peligrosos. Cientos o incluso miles de vehículos radiactivos utilizados en las tareas de liquidación quedaron abandonados en las inmediaciones de la central. Algunos, incluso, como los primeros camiones de bomberos en las labores de extinción, fueron sepultados en enormes fosas debido a los altos niveles de radiación que estos llegaron a tener, pero muchos otros quedaron expuestos en este cementerio radioactivo. Durante años, los pocos habitantes que quedaron en la zona y los visitantes intentaron hacer negocio a base de saquear los vehículos. Motores, chatarra o cableado fueron saqueados, a pesar de estar contaminados, a modo de subsistencia. La nube radiactiva. Tras la explosión, se expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos, creando una nube que cubriría Europa y América del Norte. La nube se fue expandiendo desde Chernóbil hacia el resto de Europa. Durante días, Francia e Italia estuvieron expuestas bajo la nube y se recomendó no salir de casa, no exponerse al aire durante mucho tiempo e incluso pidieron a los habitantes que no comieran fruta o verdura, ya que podría estar contaminada. En Gran Bretaña, incluso, se ordenó el sacrificio de animales y se prohibió beber leche. El Escuadrón Suicida. Este apodo fue el que recibieron los integrantes de esta misión, debido a que era increíblemente peligrosa. Mientras continuaban las tareas de extinción y contención, los expertos de Chernóbil descubrieron que el núcleo se había convertido en corio, una especie de lava capaz de corroer el concreto. Debajo de este se encontraban las piscinas de refrigeración, pero estas estaban contaminadas, pues los bomberos habían vertido agua radiactiva poco antes. El problema era que si esta masa hacía contacto con el agua, desencadenaría una explosión sin precedentes, poniendo a toda Europa en peligro. La única solución era drenar el agua abriendo unas válvulas subterráneas, pero debía hacerse manualmente, pues los sistemas eléctricos estaban dañados. La única manera de abrirlas era bajar. Para ello, asignaron a 3 valientes hombres la tarea de bajar con trajes de buzo y abrirlas. Gracias a estos 3 hombres, el resto del mundo no sufrió peores consecuencias. Lo mejor de todo es que sobrevivieron. El escándalo de Konosuba. Los efectos de la radiación se extendieron por Europa, donde se vio afectado el medio ambiente y las producciones agrícolas, pero entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad en plena temporada de lluvias. La radiación afectó cosechas, animales y territorio. Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos. Así fue que el gobierno de México, que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo, adquirió leche radiactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar las alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto y un jugoso negocio. Tiempo después, Argentina también optó por hacer negocios a través de los programas sociales y la distribución de leche radioactiva. Los datos dicen que el cáncer infantil aumentó un 300%. Las muñecas de Pripyat. Puede parecer parte de una película de terror, pero les aseguro que es muy real. Hablo de las muñecas que hay repartidas por cada rincón de Pripyat. Como pueden ver en las imágenes, estas las puedes encontrar en cada habitación, en las camas o sentadas en sillas, simulando personas, lo que las hace aún más escalofriantes. Aunque pueda parecer que estas muñecas las dejaron atrás los residentes, la verdad es que han sido los turistas, durante el paso de los años, los responsables de esta atrocidad, con tal de aumentar el valor de sus fotografías. Se puede intuir, puesto que muchas son relativamente nuevas, lo cual indica que esa costumbre aún sigue a día de hoy. Los restos humanos en Google Maps. Tras el éxito de la serie Chernóbil, en 2019, se produjo un aluvión de turismo a la zona. Se calcula que ese año hubo, al menos, 100.000 turistas.
Un video subido a TikTok causó conmoción al mostrar lo que podrían ser restos humanos en Chernóbil a través de Google Maps, cerca del lugar de la explosión nuclear, en lo que se conoce como zona de exclusión. El usuario recorre la planta nuclear, cerrada desde 1986, y hace zoom sobre lo que parecen ser huesos y esposas humanas. Cabe la posibilidad de que sean huesos de algún animal, pero eso aún no ha podido ser confirmado. Hongos radiactivos. Varios años después de la explosión, en 2002, los científicos descubrieron que habían hongos creciendo en el interior del reactor número 4, el que provocó la explosión, y enseguida se dieron cuenta que se estaban alimentando de la radiación, como si de agua se tratase. Se hicieron experimentos posteriormente a través de muestras y descubrieron que los hongos utilizaban melanina para transformar la radioactividad en energía. Aún se están llevando a cabo investigaciones, pues se cree que este descubrimiento podría ayudar a proteger a los astronautas en sus viajes espaciales, donde están continuamente expuestos a la radiación. Duga 3. Fue la antena más grande del mundo, apodada mundialmente como pájaro carpintero ruso, debido a que continuamente emitía este sonido por todo el planeta. Es muy fácil entender el porqué del apodo. En su momento, fue construida como un sistema de detección de misiles, especialmente contra Estados Unidos, con la intención de detectar en segundos cualquier ataque. El problema es que fue un fracaso, pues no funcionaba como esperaban. En el año 1989 cesó su actividad y, tras esto, nació una de las mayores teorías relacionadas con esta antena, y es la de que la catástrofe de Chernóbil fue intencional para tapar este fracaso, pues el proyecto había costado millones de dólares en plena época de hambruna en el país, y eso era algo que la gente no podría aceptar. Avistamientos antes del desastre. Existen algunas fotografías, pocas, pero algunas, realizadas por alguno de los pocos ciudadanos que disponían de cámara en la época. Esta es una de ellas. Fue tomada unas horas antes del desastre. No solo existe esa imagen, pues esta otra fue tomada durante los procesos de evacuación. Muchos son los supervivientes que afirman haber visto durante aquellas noches después del desastre luces como estas en el cielo. El diario ruso Pravda afirma que numerosos testigos vieron sobrevolar un ovni durante 6 horas cuando ocurrió el accidente. A esto se suma que el controlador aéreo confesó que días antes del accidente de Chernóbil se registró una mayor actividad aérea de aparatos desconocidos en las cercanías del reactor. La pata de elefante. Llamada así por su similitud con las patas de estos animales, este material fue tomando esa forma al derretirse y fundirse con el concreto. Hablamos del corium, material consistente en la mezcla de combustible nuclear, productos de fisión, barras de control, junto con reacciones químicas con aire, agua, vapor y hormigón fundido del piso de la sala del reactor. Se encuentra debajo del reactor número 4, un sótano donde se acumuló una cantidad ingente de este material. Se sabe que la exposición del cuerpo humano a la pata de elefante a una distancia de 1 metro produce, en el transcurso de 30 segundos, mareos, pasados los 2 minutos, hemorragias internas, seguidas de graves erupciones en la piel y descomposición de la materia celular hasta que, finalmente, a los 2 días, se produce la muerte del individuo. Es increíble que el lugar más peligroso del mundo sea un sótano en Ucrania y consecuencia de la mano del hombre. Bien, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas pasado un rato interesante y entretenido conmigo. Me gusta divulgar sobre misterios y curiosidades y seguiré trayendo más contenido a este canal. Si te gustan este tipo de vídeos, por favor, suscríbete y dale a la campanilla para recibir un aviso cuando publique el siguiente video.